Filipenses capítulo 4, versículo 8 al 9, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Esta dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Inclina su rostro y acompáñame a orar. Padre bendito, santo, 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 puro, justo, digno de todo reconocimiento. Ese eres tú, nuestro Dios. Dios de amor, Dios de paz. Cuántas cosas tu palabra no nos dice referente a tu persona. Gracias porque por medio de tu palabra podemos conocerte más, podemos conocer tu voluntad. Gracias por tu Espíritu Santo, quien es quien nos convence a nosotros de ella y nos recuerda cada una de las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Gracias porque a la hora que hemos creído en ti, tú comienzas un proceso de transformación en nuestras vidas, en el cual vamos conociéndote más, siendo despojados de nuestra antigua naturaleza y revistiéndonos de la nueva. Gracias, Padre, por esta palabra de verdad que tú nos das día a día y que esta mañana nos das la posibilidad y la bendición de juntos como familia de fe poder oír tu voz. Padre, yo te ruego esta mañana, al igual que cada una de las veces, que seas tú guiando mi vida para poder proclamar tu palabra de verdad, para que todo aquello que salga de mis labios sea única y exclusivamente tu palabra. Quita todo aquello que provenga de mi persona y que pueda ensuciar la pureza de tu verdad. Dios mío, y sé tú por medio de tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros y que seamos confrontados con tu palabra, que podamos reconocer nuestra condición de pecado, la cual nos encontramos, y podamos, Señor, ponernos a disposición de ti en humildad para que tú hagas tu obra perfecta en nosotros y podamos no ser oidores de tu palabra, sino por sobre todo hacedores de ella. Te agradecemos, Señor, esta mañana una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy en día nosotros vemos en nuestra cultura popular, e incluso es tema de gran parte de la programación de los matinales, hablar sobre la evaluación de las cosas que comemos. Está hoy en día esa tendencia, lo cual obviamente es sumamente positiva. Debemos ser cuidadosos de las cosas que comemos porque nuestra salud depende de lo que comemos. Así que tirón de oreja para aquellos que estamos gorditos y pasados en peso. Porque es importante, hermano. Dios nos ha dado la administración y la mayordomía de muchas cosas, entre ellas también nuestro cuerpo. Y nos debemos al Señor. Y Él también nos ha dado esa responsabilidad, motivo por el cual nosotros tenemos que hacernos cargo de ella. Y vemos esta tendencia marcada, como les decía, referente a lo que comemos. De eso nos ha llevado también un poco a mirar cada vez los alimentos, ver la etiqueta, ver qué contiene, qué no contiene, y todo eso. Antes uno comía nomás porque evidentemente hace unas cuantas décadas atrás todos los alimentos eran naturales, venían de las huertas, muchos de ellos. A medida que el tiempo ha ido pasando, la productividad ha hecho que se ponga a mano a esos alimentos y finalmente muchas de las enfermedades, por no decir el 100% de las enfermedades que tenemos hoy, son producto de nuestra mala alimentación. Como dice un viejo refrán, y que el día de hoy ya es una máxima para los nutricionistas, es somos lo que comemos. ¿Cierto? Es una máxima que muchos nutricionistas emplean. Ahora bien, esta máxima proviene de un filósofo y antropólogo alemán llamado Ludwig Feuerbach. Esos son los nombres que tienen los alemanes. Bueno, y él empleó de alguna manera y acuñó esta frase: somos lo que comemos. Ahora bien, el punto es que lo que no ve esta frase es que no solamente nuestro cuerpo es lo que comemos. Porque no solamente nosotros estamos constituidos de un cuerpo físico. No somos solo cuerpo, no somos solo carne. Y muchas veces las personas que no son creyentes o única y exclusivamente se preocupan de mantener una vida saludable, pero dejan de lado lo que trasciende a lo físico, que es lo espiritual.
Y lamentablemente, hermano mío, muchas veces nosotros como creyentes dejamos de lado lo que comemos en virtud de lo espiritual. Sí, nos podemos preocupar de lo que comemos para que nuestro cuerpo esté saludable, pero nos despreocupamos de lo que comemos para que nuestro espíritu, nuestra alma esté saludable. Y eso es de cuidado. Hermanos míos, no somos lo que comemos. Somos lo que pensamos. Porque lo que pensamos, hacemos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? No es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón lo que contamina al hombre. Y muchas veces, insisto, nosotros como pueblo de Dios estamos más preocupados de lo que comemos, que no está mal, pero no de lo que alimentamos nuestra mente. ¿Por qué? Porque ese es básicamente el tema de que el apóstol Pablo va a tocar en esta pequeña sección. Él va a estar hablando de, en particular, lo que pensamos. Porque lo que hacemos no pudiese ser si nosotros primero no lo hubiésemos pensado. ¿Ya? Eso es totalmente relevante, hermanos míos. Todo lo que hacemos proviene de lo que pensamos. La batalla más grande del creyente está en la mente. Está en la mente, no está en otro lugar. Nosotros combatimos día a día con nuestra mente para poder, por medio del Espíritu Santo, sujetar nuestra voluntad y nuestra mente a la palabra de Dios, para poder de esa forma hacer lo que Dios demanda de nosotros. Ahora, esta sección que acabamos de leer corresponde a la última etapa ya de la exhortación que el apóstol Pablo está realizando a los hermanos en Filipos. Eso es relevante, ¿por qué? Porque nos muestra ya los últimos cartuchos que está quemando el apóstol Pablo a la hora de referirse y animar a los hermanos. Estos 2 versículos son las últimas exhortaciones que Pablo hace a los hermanos en Filipos. Por tanto, deben ser obviamente fundamentales para que se quede en la mente de los hermanos. ¿Ya? Siempre cuando uno da un mensaje, trata que lo último sea lo más importante porque es finalmente lo que queda. De la misma manera, el apóstol Pablo comienza esta sección breve de 2 versículos a referirse a ello. Ahora, por eso es que esta sección comienza diciendo por lo demás. Por lo demás es una manera que comúnmente emplea el apóstol para referirse a un tema que ya está concluyendo. Es como finalmente o por último. ¿Ya? Por eso comienza diciendo por lo demás, hermanos. Y él comienza a dar una serie de cosas, de mencionar una serie de virtudes, por así decirlo, que tienen que los hermanos tener en mente siempre. Eso es relevante. Ahora, estos 2 pasajes han sido un dolor de cabeza verdadero para muchos estudiosos en la materia. ¿Por qué? Porque realmente estos 2 pasajes o las cosas descritas aquí no tienen ningún paralelo con otras epístolas de Pablo. Normalmente uno pudiese hacer comparaciones entre las epístolas y básicamente hablan de lo mismo. Tienen términos semejantes porque obviamente es el mismo apóstol quien las escribe. Pero esta sección en particular es distinta. En ninguna otra epístola de Pablo usted va a ver que Pablo diga esto. Piensen en estas cosas. Ahora, siempre tenemos que ver y notar que Pablo no tan solo se preocupa de él dar un mensaje en lo que refiere al deseo de su corazón, sino también él responde muchas veces a las necesidades que los hermanos tienen. O también habla en el idioma que los hermanos conocen. Es por eso que esta sección, estos 2 pasajes, eran muy familiares para los filipenses. Las cosas que comienza a mencionar, pese a que no aparecen descritas en otros pasajes de la Escritura y sobre todo en el Corpus Paulino, son exclusivos de Filipenses, pero esto no es algo que era ajeno a el pensamiento de los hermanos de Filipos. Recordemos que Filipos era una colonia romana y que todos aquellos que nacían en Filipos tenían instantáneamente una ciudadanía romana. Pero a la vez también ellos habían sido criados en el rigor de la filosofía helénica. Y cada una de estas cosas que aparecen descritas aquí, que el apóstol enumera, como por ejemplo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, todas esas virtudes que él menciona acá eran cosas que una corriente filosófica de la época promovía.
Y estos eran los famosos estoicos. Los estoicos eran una corriente filosófica de ese tiempo que decía que la verdadera paz y la verdadera libertad espiritual podía alcanzarse por medio de una vida de abnegación, ¿ya? Y por medio de la virtud personal, cada una de las personas podía alcanzar este nivel de elevación espiritual. Entonces, estas cosas que Pablo describe aquí no eran ajenas para ellos, pese a que es una novedad en lo que Pablo escribe, pero para ellos era algo que ya habían oído. Estas cosas los estoicos las promovían. Ahora bien, es importante notar que a pesar de que era algo que ellos conocían, Pablo no está avalando lo que los estoicos decían. Porque él lo que está diciendo acá es que ustedes piensen en todas estas cosas, pero todas estas cosas ustedes las tienen que sujetar a una cosa, a una persona. Y esa persona es Cristo. Los estoicos promovían todas estas cosas, pero ellos las hacían a fuerza de la voluntad de las personas. O sea, tú tienes que pensar en lo verdadero, pero la verdad depende de ti. Entonces busca la verdad, esfuérzate en la verdad, etcétera, etcétera. Pero finalmente lo único que promovían era que las personas pensaran que podían lograr cada una de estas virtudes con su propio esfuerzo. Sin embargo, Pablo las menciona en esta oportunidad, pero todas estas virtudes, él está diciendo, no son para que ustedes las sujeten a sus propios esfuerzos, sino para que ustedes las sujeten y las puedan conseguir en Cristo Jesús. Y no en otra cosa. Entonces, por eso es que emplea estas palabras y esta serie de cosas. Incluso, todas ellas aparecen en una obra de Séneca, que se llama Los Ensayos Morales. Los Ensayos Morales de Séneca aparecen todas estas cosas, que aparecen descritas y enumeradas. Aquí es lo que el apóstol Pablo le dice a los filipenses. Pero vuelvo a insistirlo, él lo hace sujetando cada una de esas cosas a una mente que está en Cristo Jesús, porque solo en Cristo podemos lograr estas cosas, ¿ya? Ahora, como les decía, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, hemos recibido el sacrificio del Señor Jesucristo, hemos tenido que pasar por algo para poder aceptar la obra de Cristo, y esto es el arrepentimiento. Cada una de las personas que ha creído en Cristo tiene que arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. No porque el arrepentimiento sea una obra como tal, sino porque el arrepentimiento es lo que hace, lo que logra el Espíritu Santo a la hora de haber regenerado y haber tocado el corazón de aquel, duro corazón, de aquel que oye la palabra de Dios. Por tanto, el arrepentimiento es lo primero en la vida de fe, pero no es tan solo lo primero, también es algo continuo y constante. Y fíjense en esto, arrepentimiento, hermanos, significa una cosa, de manera literal, etimológicamente hablando, y eso es cambio de mente. Arrepentirse es cambiar la mente, es cambiar la mentalidad. Por eso es que la vida de fe comienza con eso, con cambiar la mentalidad y mantenerse cambiando la mentalidad. Siempre estamos aprendiendo y continuamente nos estamos arrepintiendo. Y ese arrepentimiento continúa con un proceso de conversión. Y esa conversión es la transformación que hace Dios en nuestras vidas. Entonces, mientras va cambiando nuestra mente, también nuestra vida va cambiando. Nuestros hechos van cambiando. Y ese es el llamado que Dios hace por medio del Evangelio al arrepentimiento. Entonces, eso es importante, hermanos míos. ¿Por qué? Porque antes de Cristo, cada una de las personas sin Cristo, tiene una mente reprobada. Tiene una mente embotada en cualquier cosa, pero no en lo que verdaderamente Dios quiere. Y es así, por ejemplo, como vemos en la epístola que Pablo le escribe a Tito, en Tito capítulo 1, versículo 15. Él dice lo siguiente referente a esto. Dice, para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompida la mente y la conciencia. Las personas que están sin Cristo, nosotros antes de estar en Cristo teníamos nuestra mente corrompida y nuestra conciencia también. Una mente totalmente sucia. Como dice Pablo a los romanos, en Romanos capítulo 1, versículo 28, él habla de aquellas personas que no quieren tener en cuenta a Dios y que niegan a Dios deliberadamente. No porque no haya pruebas de que Él existe, sino deliberadamente
niegan a Dios. Y fíjense en lo que dice, lo voy a leer, Romanos 1:28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él, a su vez, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. El pecado produce una corrupción mental. Los pensamientos de aquellos que están sin Cristo son pensamientos corruptos. Por eso el apóstol Pablo también le dice a los Efesios, en Efesios capítulo 4, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Si nosotros hemos nacido de nuevo, ya no debemos pensar lo mismo que pensábamos antes de estar en Cristo. Porque nuestra mente va cambiando. Nuestra mente va siendo renovada por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ese es el primer examen, hermano mío, que tenemos que hacer previo a sumergirnos en este pasaje. Nuestra mente, ¿cómo está? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestros pensamientos? Como les decía, la lucha más grande que el creyente tiene es a nivel mental. Es a nivel mental. Y es Dios quien es grande para que nosotros podamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Solamente lo podemos hacer por medio de la obra de Dios en nosotros. Entonces, fíjense en esto, nosotros veníamos de una mente corrompida, donde nuestros pensamientos iban obviamente la tendencia era ir al mal, pero Dios nos salva y lo primero que hace en nosotros es generar ese arrepentimiento, ese cambio de mente donde nuestros pensamientos ya deben ser distintos y no como los de antes. El problema, hermanos míos, que se da dentro de nosotros como iglesia de Cristo es que muchas veces nos preocupamos, como les decía, más de lo que consumimos y de lo que nuestro cuerpo consume, pero no de lo que nuestra mente consume. Porque lo que sentimos viene de lo que pensamos. Y lo que pensamos es producto de aquello con lo cual alimentamos nuestra mente. Si nosotros alimentamos nuestra mente de mala manera, nuestros pensamientos van a ser malos. ¿O no? Por eso, este es el llamado que Dios nos hace también a nosotros. A que alimentemos nuestra mente, nuestros pensamientos. Por eso vamos a llegar a aquello conforme a lo que Dios demanda. Y muchas veces nosotros somos totalmente inconscientes de eso. Y alimentamos nuestra mente de un montón de cosas que no nos edifican. Por ejemplo, ¿qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que escuchamos? Muchas veces de pronto nos subimos al auto, ponemos la radio y ponemos cualquier radio, cualquier cosa total de ir escuchando algo e ir manejando tranquilo. Pero ¿qué estás escuchando? ¿De qué se está alimentando tu mente? ¿Despacito? ¿De qué se está alimentando tu mente? Hermano, eso es cierto, produce risa, pero es una realidad. Es una realidad en nosotros. Hermanos, si queremos pensar y tener la mente de Cristo, debemos despojarnos de aquellas cosas que no son de Cristo en primer lugar. No podemos pensar lo que Dios pide que pensemos si alimentamos nuestra mente con cosas que no nos acercan a Cristo, sino que nos alejan de Cristo. Eso es lo primero, hermanos míos. ¿Qué estamos viendo en la televisión? ¿Qué estamos viendo? Es otra pregunta importante que tenemos que hacernos. O sea, evidentemente todos tenemos derecho a descansar, a recrearnos, a entretenernos. Eso no quiere decir que uno no va a ver nada. A lo que voy yo es que cuál es el grueso de aquello que tú alimentas tu mente. ¿Estás todo el día escuchando cualquier música? ¿Estás todo el día viendo tonteras? ¿Prendes el televisor en la noche y te pones a ver Morandé con compañía? Eso alimenta tu mente, hermano, hermana. Hermano, ¿de qué estamos alimentando nuestras mentes? No podemos pensar lo correcto si estamos mal alimentando nuestros corazones. ¿Qué estamos leyendo, hermanos? ¿Qué estamos leyendo? ¿Ciencia ficción? ¿Novelas? ¿En qué dedicamos nuestro tiempo? ¿Con qué estamos alimentando nuestras mentes?
A veces hacemos zapping e insisto en esto, de verdad lo quiero dejar claro. Yo no estoy siendo extremista. Estoy hablando del punto medio y sabio, el cual cada uno de nosotros debe tener. Si pasamos más parte del día o de nuestras horas preocupados en estas cosas que pensando en lo que verdaderamente debemos pensar, estamos en problemas. ¿Saben por qué? Porque de esos pensamientos, de aquello que tenemos en nuestra mente, produce en nuestras vidas, y no tan solo nosotros lo podemos ver también en todo el mundo, enfermedades. Hoy las enfermedades más comunes y más recurrentes son las enfermedades mentales. Nuestra sociedad está enferma mentalmente. ¿Y por qué está enferma mentalmente? Porque se alimenta de basura. Y hermanos míos, nosotros también lo hacemos. Y es ahí el primer llamado de atención a nosotros. Que Dios mueva nuestros corazones en arrepentimiento. Y que verdaderamente la prioridad en nosotros sea alimentarnos de aquellas cosas que nos edifican. Y no de aquello que nos destruye, nos pervierte y nos lleva a la perdición. Eso es lo primero que debemos hacer. Ahora bien, como les decía, hay enfermedades mentales comunes hoy, e incluso en el cuerpo de Cristo. Hermanos cristianos que han puesto su fe en el Señor padecen depresión, padecen ansiedad, producen manías, tienen manías. Y eso pasa. Pero, hermano, hermana, el Señor vino para dar libertad. Por tanto, nosotros, de manera voluntaria, no nos esclavicemos de nuevo a aquellas cosas a las cuales Cristo nos ha dado libertad. Por eso es que esa libertad única y exclusivamente la podemos encontrar en Él. Única y exclusivamente la podemos encontrar en Él. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a los romanos en Romanos capítulo 2, versículo 2, dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por eso, hermanos míos, antes de que entremos en aquello que el apóstol nos dice que debemos pensar, es importante de manera previa saber qué cosas debemos desechar. Porque si debemos pensar en ciertas cosas y en otras no, eso implica que debemos rechazar otras cosas. Entonces, eso es lo primero, hermanos míos. Debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Por tanto, debemos sujetar nuestros pensamientos y nuestras mentes a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Si no lo hacemos, de alguna manera estamos echando por la borda una de las grandes cosas que la muerte de Cristo ha hecho. Como lo hemos mencionado anteriormente, muchas veces tenemos nuestra mente puesta en las cosas de la tierra, cuando en verdad debiésemos poner nuestros ojos y nuestra mente en aquellas cosas que son eternas, que son de arriba. Por eso es importante, hermanos míos, preguntarnos qué estamos pensando. Ya sabemos que tenemos que desechar cosas que alimentan mal nuestra mente, pero también debemos preguntarnos hoy en día, ya habiendo desechado esas cosas, ¿en qué estamos pensando? De hecho, aquellos que tienen redes sociales abren Facebook y lo primero que Facebook te pregunta, dice tu nombre, ¿en qué estás pensando? Eso es lo primero que dice Facebook. ¿En qué estás pensando? Las redes sociales el día de hoy son herramientas súper útiles para volver a encontrarse, que quizá con personas que uno no se encontraba hace mucho tiempo, no sabía nada de él, etcétera, etcétera. Pero también, lamentablemente, son una vitrina de lo que hay en nuestro corazón. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: de la abundancia del corazón habla tu boca. Pero el día de hoy, si transliteramos eso a nuestros tiempos, podríamos decir también de la abundancia de tu corazón es lo que hay en tus redes sociales. Porque el día de hoy eso es lo que ocurre. ¿En qué estás pensando, hermano? ¿En qué estás pensando? Y esa es la respuesta a esa pregunta, es la que
el apóstol Pablo comienza a dar ahora. En esto debes pensar, en esto debes concentrarte, esto es lo que tú debes enfocarte. Y el apóstol Pablo comienza a dar una serie de cosas que son importantes. En rigor son seis cosas. Pero lo importante, antes de entrar a cada una de ellas, es notar que Pablo no da mandamientos puntuales, sino que da principios generales. ¿Por qué? Porque un mandamiento puntual servía para esa época nomás. Por ejemplo, en aquel entonces, no sé qué era lo que producía que la gente pensara de manera deshonesta, ¿cierto? El día de hoy, otras cosas nos hacen pensar de manera deshonesta. Por tanto, lo que Pablo da no son mandamientos puntuales, sino principios generales. Y esos principios que el apóstol Pablo, estos 6 principios que nos comienza a dar acá, son armas de doble filo. Porque son principios que son aplicables a todo el espectro de nuestra vida. Y no tan solo a una cosa puntual. De hecho, sería más sencillo si dijera algo puntual. No hagas esto, ¿cierto? A veces nosotros como creyentes tenemos dudas al respecto y decimos, ¿será bíblico usar tatuajes o no usar tatuajes? Y nos ponemos y divagamos qué dice la Escritura. Hermano, la Biblia no habla de tatuajes porque en ese tiempo no existían los tatuajes como los conocemos el día de hoy. Entonces, ¿qué? Hay principios y esos principios nos llevan a nosotros a tomar decisiones al respecto. Esa es lo que la Escritura nos muestra. Y eso es también lo que Pablo está diciendo acá. Está dando principios que pueden ser empleados para muchas cosas. Y estas son las cosas, las 6 cosas en las cuales debemos pensar. Son principios, insisto, que nos van a dar un abanico amplio de aplicaciones. Lo primero que comienza diciendo él es que pensemos en lo verdadero. En lo verdadero. Y en nuestra época eso es bastante difícil de definir. En nuestra época posmoderna la verdad no es absoluta, es relativa. Eso es lo que las personas dicen. Por tanto, la única manera en la cual nosotros podemos fijar qué es lo verdadero es en función a lo que Dios dice. Lo que Dios dijo, eso es lo verdad. El Señor Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Por tanto, la única manera en la cual nosotros podemos alcanzar y pensar y esforzarnos por pensar en lo verdadero es cuando esa verdad está conforme al parámetro de Cristo y de su palabra. Sin Cristo no hay una verdad y todo se vuelve relativo. Y es lo que hemos visto en nuestros tiempos. Lo segundo que él comienza a decir, bueno, antes de eso, sí es que el apóstol Pablo nos manda a pensar, el Espíritu Santo nos manda a pensar en lo verdadero, eso automáticamente a nosotros nos lleva a rechazar todo aquello que es falso. Falso, haciendo una aplicación contraria a lo que él está diciendo acá. O sea, si él nos manda a pensar lo verdadero, todo aquello que es falso debemos desecharlo y no pensar en ellos. Y ustedes saben, el día de hoy, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Y el mundo está repleto de la verdad, entre comillas, de Satanás. Por tanto, todas esas cosas debemos rechazarlas y pensar en la verdad y desechar aquello que no es verdadero. En segundo lugar, el apóstol Pablo manda a los hermanos a pensar en aquellas cosas que son honestas. La mejor traducción sería en pensar en todo aquello que es honorable, en aquello que es respetable. Por tanto, si aplicamos la negación, eso implica que rechacemos todas aquellas cosas que son pensamientos indecorosos, pensamientos que no son honrosos, que son desleales, que no producen respeto. Entonces, ya no vamos uno a uno preguntándonos qué debemos desechar. ¿Se dan cuenta? Se nos abre el abanico y en verdad estamos en un genuino problema. Porque vamos a tener que ver cada una de las cosas, cada uno de nuestros pensamientos, ponerlos a la palestra frente a la palabra de Dios. Y que sean estos principios los que de alguna manera moldeen nuestra manera de pensar. Lo tercero que dice acá es que deben pensar en todo lo justo. Y al igual como lo verdadero, lo justo o únicamente lo determina Dios. Es Dios quien determina lo que es justo. Por tanto, debemos desechar toda injusticia.
Todos aquellos pensamientos que vienen a nuestra mente de injusticia, de aprovechamiento, de no dar lo que corresponde, todas esas cosas debemos desecharlas en pro de pensar en lo justo. Continúa diciendo, en lo puro. Y esa forma de expresarlo hace alusión a las cosas que eran purificadas en el templo. Cuando se purificaban algo en el templo, esa es la idea. O sea, debemos pensar en aquellas cosas que son santas, que están exentas de inmundicia. ¿Se dan cuenta? Y así vamos sacando un montón de otras cosas de nuestras mentes y de nuestros pensamientos. Termina diciendo, en todo lo que es amable. Ahora, es curiosa esta expresión porque es la única vez que esta forma aparece en el Nuevo Testamento. Pablo es la única vez que la emplea y también los otros escritores del Nuevo Testamento no utilizan esta palabra. Ahora, esta expresión, lo amable, tiene relación a aquellas cosas que son admirables para todo el mundo, sean creyentes o no sean creyentes. Recuerden que hay una moralidad que está intrínseca en el ser humano. Hay cosas que son malas y que la gente avala, pero hay cosas que son malas que hasta los incrédulos reconocen que son malas. Entonces, a eso se está refiriendo con todo lo amable, aquello que es admirable para el mundo en general. ¿Ya? Por tanto, debemos rechazar todas aquellas cosas que son abominables, incluso hasta aquellos que no temen al Señor. Entonces, y termina diciendo acá, aquello que es de buen nombre. En otras palabras, aquello que es digno de admiración. Por tanto, debemos rechazar todo aquello que produzca en nosotros un sentido de ser reprobados que no sea en función a Cristo. Sabemos que por creer en Cristo seremos reprobados por la gente, pero en aquellos pensamientos que la gente no reprueba, también debemos pensar. Y concluye calificando estas condiciones. Dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad. Ahora, este pensar tiene que ver más allá de un pensamiento efímero, un pensamiento que es hemífero, como decía Pedro. Un pensamiento que es de alguna forma transitorio. No, esto está hablando de un pensamiento el cual uno abraza y se mantiene en él. ¿Ya? No es como que en un momento pensé en lo bueno y al rato no pensé en lo. La idea es que pensemos y vivamos pensando en eso. Esa es la idea de lo que el apóstol dice cuando concluye diciendo en esto pensad, en esto piensen. ¿Ya? Ahora, al decir si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, está calificando cada una de las seis anteriores principios que él dice. Hermanos míos, por eso les vuelvo a repetir, es importante que analicemos nuestros pensamientos. Es importante ver con qué estamos alimentando nuestras mentes. Y lo que debemos enfocarnos es en buscar aquello y pensar en aquello que Dios nos manda a pensar. Eso es lo fundamental de lo que el apóstol está diciendo en esta oportunidad. ¿Ya? Ahora bien, cuando pensamos lo que a Dios le agrada, es el momento en el cual nosotros podemos hacer lo que a Dios le agrada. Porque le vuelvo a repetir, no somos lo que comemos, somos lo que pensamos. Y hacemos lo que pensamos. Entonces, por eso, hermanos míos, es tan importante vigilar nuestras mentes. Debemos hacerlo. Pero todo esto tiene un propósito, llevarlo a la práctica. Porque si tan solamente pensamos en las cosas buenas, pero no llevamos ese pensamiento a la obediencia, no vale de nada. No vale de nada. Podemos tener pensamientos bonitos y que queden ahí porque son momentáneos, pero si nosotros nos mantenemos pensando en aquellas cosas que sí provienen de Dios, en todo lo honesto, lo puro, lo amable, lo bondadoso, en todas aquellas cosas, nosotros sabemos que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios y nuestras mentes van a llevar a nuestro ser a obedecer y que
ese pensamiento trascienda de nuestra mente y pase a nuestro accionar. Ya no tan solo pensamos en lo bueno, sino que hacemos lo bueno. ¿Por qué hacemos lo malo? Porque pensamos en cosas malas. Nuestros pensamientos están perdidos. Por eso es que el apóstol termina el versículo 9 diciendo: lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. La versión Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, por eso suena un poco distinto a la Reina Valera. Lo que también, fíjense, han aprendido y recibido, eso es teoría, ¿cierto? Lo que han aprendido y recibido, teoría. Y oído y visto en mí, Pablo lo llevaba a la práctica. Entonces no tan solo le está diciendo quédense con lo que yo les digo, lo que yo les he enseñado, lo que han oído de mí, sino también sigan mi ejemplo, mi actuar. Pablo les dice lo que él pensaba y después los insta a imitar su actuar. De la misma manera es lo que nosotros debemos hacer el día de hoy. Saber qué es lo que debemos pensar de esa manera, pero llevar esos pensamientos en Dios a la práctica. A la práctica. Sin eso no hay nada. Y fíjense en la promesa que termina diciendo acá. ¿Recuerdan la vez anterior, la semana pasada, cuando hablamos de esos tres mandamientos que daba y esa promesa que también daba el apóstol Pablo? La promesa era que la paz de Dios, que sobrepasaba todo entendimiento, los iba a guardar. ¿Se acuerdan de aquello? Fíjense que acá termina esta sentencia con la misma idea. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Si nosotros llevamos todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, vamos a tener la paz de Dios. ¿Por qué? Porque el Dios de paz mora en nosotros. Y de esa manera vamos a poder practicar lo que Él nos manda. Hermanos míos, no podemos tener una mente conforme a lo que Dios demanda de nosotros si no tenemos la mente de Cristo. Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos míos, nosotros debemos tener la mente de Cristo. Y en ninguna otra parte vamos a alcanzar la paz si no estamos pensando como Dios piensa, como Cristo pensó. Pero la única forma de poder llevar cautivo esos pensamientos a Cristo es por medio de la palabra de Dios morando y hablando a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Sin la palabra de Dios no podemos tener paz y tampoco podemos pensar en aquellas cosas que son lo que Dios demanda de nosotros. El Salmo 119, versículo 165 dice lo siguiente: los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Si nosotros amamos la palabra de Dios, si nosotros la buscamos, si meditamos en ella día y noche, el pensamiento del Señor va a apoderarse de nuestras mentes. Y vamos a desechar toda aquella basura que por años hemos recolectado. Todas aquellas intrigas, todos aquellos celos, aquellos complot que muchas veces hemos visto en películas, en series de televisión. Todo eso va a ser desechado por la verdad de la palabra de Dios. Por eso la forma en la cual nosotros podemos mantenernos firmes y tener la mente de Cristo es por medio de la palabra de Dios. Recordemos, Él vino a darnos libertad. Él pagó el precio de nuestra libertad.
Por eso es que el Señor Jesucristo descendió de su trono, hermano y hermana, para darnos libertad del pecado. Y esa libertad del pecado no es tan solo para que lo externo, el pecado externo, sino por sobre todo de donde brota ese pecado que es en nuestras mentes y en nuestros pensamientos. Por tanto, no despreciemos ese regalo tan maravilloso que hemos recibido por la muerte de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Nunca lo despreciemos, hermano, porque Él vino para darnos libertad también en nuestros pensamientos. Para eso Él murió, para transformarnos, para llevarnos de esta creación corrompida a una nueva creación gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin pecado. Eso es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Para darnos libertad, para que no pensemos, no tengamos una mente reprobada como la teníamos antes, sino que tengamos una mente como la mente de Cristo, que piensa en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro. Pero para eso es necesario volvernos una vez más a esa cruz, donde el Señor Jesucristo murió para darnos libertad, libertad del pecado, pero no tan solo del pecado que todos y cada una de las personas que nos conocen y están alrededor de nosotros pueden ver, porque lo exteriorizamos, sino también para librarnos de donde viene la raíz del pecado, que es en nuestro corazón y en nuestra mente. Nuestra santificación, hermanos y hermanas, es completa y parte del corazón. Nada sacamos con tener una apariencia piadosa si nuestros corazones no están siendo transformados. Para eso vino el Señor Jesús. Para eso vino también. Para recuperar aquello que se había perdido. Esa paz con Dios. El mundo no la tenía. Pero el día de hoy, por medio de Cristo Jesús, nosotros podemos vivir con ese Dios de paz. Porque ese Dios de paz mora en nosotros. Ese es el llamado, hermanos míos, para esta mañana. No nos alimentemos de cosas que corrompen nuestro ser. Alimentémonos de aquel verdadero alimento que proviene del cielo, que es la palabra de Dios. Que esa sea nuestra prioridad. Pero también que desechemos aquellas cosas que estamos pensando que corrompen nuestras vidas y pensemos y abracemos cada una de aquellas cosas que Cristo vino a mostrarnos con su ejemplo y con su vida. Porque el único verdadero es Cristo. ¿O no? Porque el único honesto es Cristo. Porque el único justo es Cristo. Porque el único puro es Cristo. Porque el único que demostró amor verdadero es Cristo. Y Él tiene un nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla un día se doblará. Hermano mío, seamos como nuestro Señor. Oremos.